Bienvenidos a Entre Cuentos y Sueños, donde los sueños comienzan con un cuento. Las guerreras del ritmo de cristal. En una ciudad llena de luces, pantallas y melodías, vivían 4 chicas unidas por un mismo sueño: cambiar el mundo con su música. Eran Mina, la líder valiente; Suki, la soñadora con voz de cristal; Ari, la bailarina que hablaba con el movimiento; y Nami, la compositora que transformaba las emociones en melodías. Cada tarde, después de clases, se reunían en un pequeño estudio llamado Estrella Azul. Allí componían canciones que hablaban de amistad, esperanza y del poder de creer en uno mismo. Pero una noche, mientras practicaban, las luces del estudio parpadearon. De los altavoces salió un sonido extraño, como si una voz susurrara desde otro mundo. «La armonía está en peligro, solo vosotras podéis restaurarla». Las chicas se miraron sorprendidas. En el suelo brillaban 4 cristales de colores. Cada uno parecía vibrar al ritmo de sus corazones. Mina tomó el cristal rojo, sintió una ola de energía y coraje. Suki alzó el azul y su voz se llenó de luz. Ari, con el amarillo, sintió que su cuerpo se movía con más libertad que nunca. Y Nami, con el verde, escuchó las notas del universo entero. De repente, sus atuendos cambiaron. No eran simples chicas, eran las guerreras del ritmo de cristal. Al día siguiente, descubrieron que una sombra recorría la ciudad, una energía oscura que robaba el color de las cosas y el ánimo de las personas. El enemigo era Silencio, una figura que se alimentaba de la tristeza y la desconfianza. Cuando las personas dejaban de creer en sí mismas, Silencio se hacía más fuerte. Mina y sus amigas sabían que no podían vencerlo con miedo, sino con lo que mejor sabían hacer: cantar y bailar desde el corazón. En la plaza central organizaron un concierto sorpresa. Miles de luces brillaron, el ritmo comenzó, los pasos se sincronizaron y la melodía nació con fuerza. La voz de Suki resonó como una caricia. «Aunque el miedo te envuelva, tu luz nunca se apaga». El aire se llenó de color. Las sombras retrocedieron, confundidas. Silencio intentó cubrir el cielo con oscuridad, pero las chicas se tomaron de la mano y cantaron aún más fuerte. Los cristales emitieron un resplandor tan brillante que la noche se transformó en un amanecer de arcoíris. Silencio se desvaneció, y la armonía regresó. Desde ese día, las guerreras del ritmo de cristal siguieron su camino, actuando no por fama, sino para recordar a todos que la música tiene el poder de unir los corazones y devolver la esperanza. Y así, en cada rincón donde alguien pierde la fe, una suave melodía resuena, el eco de 4 voces que un día decidieron brillar juntas. El cuento de una sirena. En lo más profundo del océano, donde el sol apenas roza las olas, existía un reino brillante llamado Mar de Cristal. Sus corales eran como joyas y los peces nadaban formando destellos de arcoíris. Entre ellos vivía Narela, una joven sirena de voz dulce y mirada curiosa que soñaba con conocer el mundo de la superficie. Narela era distinta a las demás. Mientras sus hermanas coleccionaban perlas, ella recolectaba objetos humanos que encontraba entre las corrientes: una cucharita de plata, un reloj sin manecillas, una campanita que ya no sonaba. ¿Qué historias habrán vivido estas cosas?, se preguntaba. Una noche, Narela subió hasta la frontera del mar y el cielo. El océano estaba en calma, y sobre él flotaba un barco iluminado por faroles dorados. En la cubierta, un joven tocaba una melodía en una flauta. Su música era tan pura que el corazón de Narela latió con fuerza. Desde ese instante, supo que quería conocer aquel mundo. Pero el destino cambió cuando una tormenta rugió desde las profundidades. El barco fue golpeado por las olas y el joven cayó al mar. Sin pensarlo, Narela nadó con todas sus fuerzas, lo sostuvo entre sus brazos y lo llevó hasta la orilla. Cuando él abrió los ojos, ya amanecía. Narela, asustada de ser descubierta, se escondió entre las rocas, observando cómo unas personas lo encontraban y lo ayudaban. Nunca olvidaría su rostro ni aquella sonrisa que apenas alcanzó a ver. Desde aquel día, su corazón ya no pertenecía al mar.
La joven sirena deseaba poder caminar, reír y hablar con el joven de la flauta. Así que decidió visitar a la antigua hechicera del coral, una criatura sabia que vivía en una cueva cubierta de luz azul. «Puedo concederte piernas humanas, Narela», dijo la hechicera, «pero cada paso que des dolerá como si caminaras sobre fragmentos de vidrio, y deberás entregar algo a cambio, tu voz». Narela lo pensó, pero el deseo de vivir esa aventura fue más fuerte. Entregó su voz y bebió la poción brillante. Su cola se deshizo en espuma y cuando despertó en la orilla tenía piernas. No podía hablar, pero sonreía, feliz de estar allí, bajo el mismo cielo que el joven. El destino quiso que se reencontraran. El joven, llamado Aidan, la encontró perdida en la arena. Al no poder hablar, Narela se comunicaba con gestos, y su ternura conquistó el corazón de todos en el pueblo. Pasaban los días entre risas, flores y melodías. Aunque ella no podía cantar, su presencia parecía llenar el aire de música. Pero en lo más profundo del mar, la hechicera observaba todo desde su cueva. Sabía que el hechizo no duraría para siempre. Si Aidan no reconocía a Narela como la sirena que lo salvó antes del amanecer del séptimo día, ella volvería al océano y se convertiría en espuma. Llegó el último atardecer. El joven tocaba su flauta frente al mar, y Narela, con lágrimas en los ojos, danzaba descalza en la arena. Una ola inmensa rompió el horizonte, y su cuerpo comenzó a brillar con luces marinas. Aidan comprendió entonces quién era ella. «Eras tú, la voz que escuché en mis sueños», exclamó. Él corrió hacia el agua, tomándola de las manos, pero el hechizo ya la estaba reclamando. El viento se llenó de burbujas y luz, y una suave melodía, sin voz, envolvió el aire. El mar la abrazó una última vez, y cuando las olas se calmaron, Aidan quedó mirando el horizonte, donde un destello azul parecía despedirse. Sin embargo, cada vez que tocaba su flauta, el sonido del mar respondía, como si Narela aún cantara con él desde el fondo del mar de cristal. El niño de madera y el corazón de luz. En un pequeño taller de un pueblo rodeado de montañas, vivía Maese Dorian, un viejo carpintero que dedicaba sus días a tallar juguetes para los niños. Era querido por todos, pero al llegar la noche, su casa se llenaba de silencio y soledad. Un invierno, mientras el viento soplaba entre los tejados, Dorian decidió crear algo especial. Con sus manos cansadas pero firmes, talló la figura de un niño de madera con tanto cariño, que parecía casi vivo. Le puso nombre, Luno. Su rostro tenía una sonrisa dulce y ojos redondos, tallados con cuidado. «Si tan solo pudieras hablar conmigo, pequeño», susurró Dorian al terminar. Aquella noche, una estrella fugaz cruzó el cielo, y un rayo de luz dorada se filtró por la ventana, posándose sobre el muñeco. Cuando Dorian despertó al amanecer, escuchó una voz suave que decía, «Buenos días, papá». El carpintero no podía creerlo. Luno, su creación, se movía, hablaba y reía como un niño real. Su corazón, aunque hecho de luz, latía con ternura y curiosidad. Los días pasaron llenos de alegría. Luno aprendía, jugaba con los niños del pueblo y soñaba con convertirse algún día en un niño de verdad. Pero había algo que debía aprender antes: la importancia de decir la verdad y escuchar a su corazón. Un día, un viajero misterioso llegó al pueblo. Se hacía llamar Señor Miro y ofrecía monedas doradas a cambio de pequeños trabajos. «Ven conmigo, Luno. Puedo enseñarte a convertirte en humano sin esperar. Solo necesitas mentir un poquito para conseguir lo que quieres». Luno dudó, pero la promesa de ser un niño de carne y hueso era demasiado tentadora. Así que lo siguió. Juntos viajaron a una feria llena de luces y risas falsas. Luno ayudaba en espectáculos de marionetas, repitiendo mentiras para entretener a los visitantes. Pero cada vez que lo hacía, sentía su pecho más pesado. Hasta que, una noche, su corazón de luz comenzó a apagarse. Recordó entonces las palabras de Dorian. Ser un buen niño no depende de tener un cuerpo humano, sino de tener un corazón sincero. Con lágrimas de brillo, Luno escapó de la feria y regresó al bosque. Allí, una luciérnaga diminuta, que lo había seguido desde su taller,
iluminó el camino. Tu verdad es tu luz, Luno, no la apagues nunca más. Guiado por su pequeña amiga, llegó de nuevo al pueblo. El carpintero lo esperaba con el corazón roto, creyendo que lo había perdido. Cuando vio a Luno aparecer entre la niebla, corrió a abrazarlo. «Papá, lo siento», mentí. «Quise ser humano antes de aprender a ser bueno». El viejo lo abrazó más fuerte. «Ya lo eres, hijo mío, tu corazón brilla más que nunca». Y en ese instante, la luz dentro del pecho de Luno se expandió, envolviendo todo el taller en un resplandor cálido. Cuando se disipó, el muñeco de madera había desaparecido, y en su lugar, un niño real dormía en los brazos de Dorian. Desde aquel día, el pueblo contaba la historia del niño de madera que aprendió a ser humano no por magia, sino por la verdad de su corazón. Luna y el bosque de los susurros. Había una vez una niña llamada Luna, que vivía en una pequeña aldea rodeada por un inmenso bosque cubierto de niebla. Luna era conocida por su capa roja brillante, un regalo de su abuela, que decía: «Mientras la lleves puesta, el bosque sabrá quién eres y te protegerá». Luna era curiosa, soñadora, y amaba escuchar las historias que el viento contaba entre los árboles. Su abuela vivía al otro lado del bosque, y cada semana Luna cruzaba el sendero para llevarle panecillos y miel. Pero aquel día, el bosque no parecía el mismo. El aire estaba más frío, y los árboles susurraban palabras que ella no entendía. Mientras caminaba, escuchó una voz dulce, casi cantarina. «¿A dónde vas tan sola, pequeña de capa roja?» Luna miró alrededor y vio a un zorro plateado con ojos dorados. Era hermoso, pero su mirada escondía algo inquietante. «Voy a casa de mi abuela, al otro lado del bosque», respondió con una sonrisa educada. «Oh, qué amable eres, pero hay un camino mucho más corto si tomas el sendero de las flores azules», le dijo el zorro, señalando con su cola brillante. Luna dudó, pero el zorro parecía tan seguro, así que decidió seguir el nuevo camino. El bosque se volvió más oscuro y el viento más fuerte. De repente, las flores azules comenzaron a marchitarse a su paso. El sendero desapareció, y Luna comprendió que se había perdido. El zorro, desde la distancia, observaba con una sonrisa traviesa. Quería quedarse con los dulces de Luna, pero también con su capa brillante, pues decía la leyenda que esa capa tenía magia protectora. Desanimada, Luna se sentó sobre una roca y comenzó a llorar. Entonces, una suave voz surgió de entre los árboles. «No todo lo que brilla es peligro, pero tampoco todo lo amable es bondad». Era una lechuza blanca, de ojos sabios y alas luminosas. «No temas, pequeña Luna, el bosque te cuida si aprendes a escucharlo». La lechuza revoloteó sobre ella y dejó caer una pequeña pluma brillante. «Sigue su luz, te guiará de vuelta al sendero verdadero». Luna secó sus lágrimas, tomó la pluma y comenzó a caminar. El bosque empezó a iluminarse con pequeñas luciérnagas como si la acompañaran. De pronto, escuchó pasos. El zorro apareció de nuevo, fingiendo preocupación. «Oh, te he estado buscando. ¿Estás bien?» Luna lo miró fijamente. Ya no tenía miedo. «Sí, estoy bien. El bosque me habló y sé quién eres en realidad». El zorro se sobresaltó. Intentó acercarse, pero la capa de Luna comenzó a brillar con una luz cálida. El viento sopló fuerte, y el zorro se desvaneció en una nube de hojas plateadas. Luna siguió caminando hasta llegar a la cabaña de su abuela. La abrazó con fuerza, contándole lo ocurrido. La abuela sonrió con ternura. «¿Ves, mi niña? La capa no te protege por magia. Eres tú quien la hace brillar con tu valentía y tu corazón puro». Desde entonces, Luna no volvió a tener miedo del bosque. Cada vez que lo cruzaba, el viento le susurraba con cariño: «Recuerda quién eres, pequeña de capa roja». Y así, Luna aprendió que la verdadera protección no viene de una capa ni de un hechizo, sino de confiar en uno mismo y en el poder del bien. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún cuento.